lo mismo haber nacido en un pueblo o en otro, con este nombre o con aquel, un año antes o uno después. Son datos fundamentales para nuestra biografía. Así pues, en cuanto al legado del Jai Alai, a su rigor histórico, es conveniente saber que, si bien fue en San Francisco, California, a comienzos del siglo XX, cuando se tiene constancia del primer frontón en los Estados Unidos donde participan pelotaris profesionales, en lo que respecta al estado de Florida, fue en febrero del año 1924 cuando se abrió el primer frontón en un lugar llamado Hialeah, un pueblo colindante con Miami. El divulgador y colaborador de Chic Chac, Miquel Gastañaga, nos cuenta, entre otras cosas, cómo surgió aquella iniciativa, quiénes fueron los empresarios y las raquetistas y los puntistas que conformaron el primer cuadro. Aventura la de Hialeah, que duró hasta el año 1926. Ese mismo año abría las puertas el Biscayne, el Miami Hialeah, conocido también como el Yankee Stadium de la Cesta Punta, que cerró definitivamente el año 2022. El edificio de momento sigue en pie. De todo ello nos habla Gastañaga, quien ha ido rescatando de las hemerotecas decenas de artículos y de fotografías, información valiosa que comparte con todos nosotros. Hace 100 años, como decía, se abría un frontón en el sur de la Florida, en Hialeah en concreto, y Miquel Gastañaga nos va a contar los pormenores de este proyecto que marcó el inicio de una era. Miquel, ¿cómo ha sido un frontón en el sur de la Florida? ¿Cuándo? Y hace 100 años, en un poblado que tenía el año 1924 1.500 habitantes, Miquel. Sí, bueno, yo creo que la idea de que hubiera un frontón en Miami o en la Florida no era descabellada. Quizás esa localización es algo estrambótica y bueno, hay algunos datos que para compartir, para entender por qué se hace justo en Hialeah, pero bueno, la iniciativa del primer frontón en Miami, bueno, como decía, hay muchos empresarios ya pensando que esta idea es buena porque bueno, hay turismo que va a Cuba precisamente pues a ver los frontones. Hay mucho turismo, pues todavía existe, ¿no? Los que le llaman los winterbirds o los snowbirds, ¿no? Pues la gente, digamos, adinerada de Nueva York y por ahí que bajan a pasar el invierno a la Florida. Y en esa época, igual que ahora, pues bueno, ahora no, pero en esa época sí que había pues, excursiones de un par de días, pese a estar en la Florida, que se iban a La Habana. ¿Y a qué iban a La Habana? Bueno, pues a jugar, a beber, porque estaban en plena ley seca, hay que recordar también ese momento histórico, y muchísima gente pues iba a los frontones. Por tanto, los empresarios más avispados de la Florida también quieren tener un frontón en la Florida y que la gente no vaya pues digamos a La Habana solo a eso. Y de hecho, al principio de esta iniciativa empresarial sufren presiones desde el mundo de la hostelería cubana para que no se abra el frontón, intentan denegarles la licencia. Por tanto, la idea, bueno, estaba ahí. ¿Por qué en un pueblo, es que no sé si se puede llamar así, Hialeah, en esa época? Curiosamente, Miquel, se puede hacer un juego de palabras, ¿no? Hialeah en Hialeah, porque los americanos lo pronuncian Hialeah, Hialeah, ¿no? Que proviene, por lo visto, de una palabra de los indios, que son los nativos, ¿no? Los indígenas, que quiere decir hermoso valle. Sí, así es. O sea, al final que se parezca a Hialeah yo creo que es más una casualidad fonética que otra cosa, y significa hermoso valle. Si se ven fotos de 1923-24, que empieza a ver las primeras fotos ya aéreas en aeroplanos, es que es un valle, eso es un prado, no hay nada, está en medio de la nada. Y aquella zona
bueno, ahora que es un pueblo casi de, 200 y pico mil habitantes tiene, pero en esa época, pues bueno, no había nada. Y hay una iniciativa, digamos, para que haya una expansión. En cuanto a lo que dices de la palabra, que sí que debe ser Hermoso Valle, y los seminolas, los indios seminolas, que bueno, era de su lengua. Es una casualidad también que ahora mismo son los dueños de un montón de casinos, ¿no? Entre ellos el Jarro Café, y creo que las apuestas del Magic City Cajayalay se pueden hacer en la aplicación de los indios seminolas, y bueno, no deja de ser la venganza de los seminolas, ¿no? Sí, así es. Sí. Y el pueblo de Hialeah es en gran parte una tierra que está donada por dos empresarios que se llaman Curtis Wright y que son Wright y Curtis, y uno de ellos, Curtis, el más famoso de los dos, fue un pionero en el mundo del motor, un aventurero que andaba, pues bueno, en motocicleta y en aeroplano, que en esa época pues era rarísimo, y tiene muchísimos inventos en sus espaldas, y este empresario y su familia se mudan a la Florida en la década de los 20 y funda 18 empresas. Y aparte de eso, pues bueno, hace una gran labor cívica. De hecho, creo que los derechos de tierra y agua de Hialeah pues los den a él, y codesarrolla tanto Hialeah como, bueno, no sé si nos oirá gente de la Florida, pero y desarrolla la ciudad de Opa-locka y Miami Springs. O sea que bueno, es un gran, digamos, benefactor de la zona. Y bueno, si lo ves ahora, pues una zona en pleno desarrollo, como decía antes, no había nada. De hecho, este empresario, el tal Curtis, pone allí su casa. Al principio hay poco más que la villa, que todavía es un sitio que se visita actualmente, y después pues empiezan a hacer el desarrollo donde ponen pues un hipódromo y también un canódromo. Y actualmente, bueno, si quisiéramos localizar dónde se construye el frontón de Hialeah, el primer frontón de la Florida, pues estaría ahora mismo cerca del parking del hipódromo. Ahora es el casino hipódromo de Hialeah. Ahí mismo estaba el frontón, que está, bueno, si cogemos Miami, pues al noroeste de Miami está Hialeah. Miquel, y dices que la hostelería cubana se oponía a que se abriera un negocio de estas características. ¿Quiénes llevaron adelante este emprendimiento? ¿Quiénes fueron los empresarios? Son empresarios cubanos, que son Aurelio Vázquez y Félix Serafín. También había otro socio que es Jesús Carbonell, y tenían también conexiones con Ildefonso Anabitarte, que es el fundador, ¿no? Digamos, el inventor de las raquetistas, y bueno, era socio del Frontón Moderno de Madrid. Pero bueno, principalmente, como decía, Aurelio Vázquez, Félix Serafín, que son los grandes empresarios cubanos, y ellos son los dueños del frontón Habana-Madrid y también el frontón de Cienfuegos. Y posteriormente, después de abrir el frontón de Hialeah, también abren el frontón de Summer Casino, el de Nueva Orleans y Chicago. O sea, son empresarios que apuestan muchísimo por la cesta punta. No diría que los frontones que abren tienen mucho éxito, salvo el Habana-Madrid, que está muchísimos años abiertos, porque se abre en el año 1922 y se cierra, pues bueno, ya con Fidel, que vamos, un porrón de años aguanta. Pero son empresarios que obviamente muy potentes del mundo de la hostelería y la construcción, etcétera, cubana, que van diversificando. Y entonces sale esta iniciativa. ¿Y qué constancia, de qué cuadro, con qué gente cuentan para abrir este frontón en Hialeah? Los inicios en Hialeah es un frontón algo atípico. Hay cierta escasez de pelotaris. Empieza a haber una expansión gigantesca por todo el mundo de frontones, y no hay muchos pelotaris. Y hay una iniciativa que parte desde Motrico, digamos, de Motrico a Madrid a La Habana, ya os lo explico. Ya hemos hablado alguna vez de Joaquín Urrestarazo, que fue un pelotari en su momento, y después fue alcalde de Motrico en 1916. Y a él, desde Madrid, pues le ofrecen pues llevar un cuadro de niños pelotaris, porque no hay más pelotaris, y entonces empieza así, se va con una serie de unos 10 chavales a Madrid, y desde allí, después, por estos contactos que decimos con Anabitarte, pasa este cuadro de pelotaris a jugar a Cienfuegos y a La Habana, en el Habana Madrid. Y este cuadro de pelotaris es el que, parte de este cuadro de pelotaris es el que acaba en Hialeah. Concretamente son
13 chavales entre 13 y 15, 16 años y 9 raquetistas, los que desembarcan por primera vez en la Florida, pues para abrir un frontón. Pero ellos proceden a su vez ya de Cuba, ¿no? Ya estaban jugando Cuba unos meses antes. Sí, creo que alguna vez ya hemos comentado, ¿no? Creo que lo describe Guillermo. Bueno, las fuentes principales, que yo no es que sepa más que nadie o menos que nadie de esto, simplemente tengo la curiosidad de investigar y bueno, están pues todas las hemerotecas digitales de los de la prensa americana, que detalla muchísimo. Realmente lo hace bien, la empresa de el Hayalay de Hialeah y también el Biscayne cuentan muchísimo con la prensa y una actividad total. O sea, te quiero decir que ya me gustaría que ahora se hablara de Hayalay tanto en prensa como ya hablaban en 1924. Y como decía, estos pelotaris están en Cienfuegos. Y bueno, ahí hay una decisión, ¿no? de los gerentes de quiénes se quedan en Cienfuegos. La mitad del cuadro se va a Cienfuegos y la otra se queda en Cienfuegos y la otra mitad pues se va a Miami. Y de hecho hay una anécdota que cuenta Guillermo en su biografía, que por cierto, si alguien que nos escucha y quiere hacerse con esa historia, que está escrita por Francisco Turrillas, un periodista donostiarra que tiene también una vida que daría para un episodio por lo menos, que se exilió de la Guerra Civil a México y fundó la revista Cancha y fue un auténtico artífice de mantener viva lo que es la noticia del Hayalay. Pues bueno, él hizo la labor esa de juntarse con Guillermo Amuchastegui, el gran Guillermo, y crear el libro Neuk, que se titula. Es muy difícil conseguir en papel ese libro, pero sí se puede descargarlo digitalmente. Si no me confundo, es en la Fundación Sancho el Sabio, ¿no? Entonces se puede. Así es, sí, está el libro digital y está así, ¿no, Miquel? Entonces sí. Ahí cuenta su historia, bueno, no hasta el final, porque todavía sigue en activo cuando editan el libro Neuk, pero sí cuenta cómo ellos se embarcaron para Cuba para jugar en el frontón de Cienfuegos, y a los pocos meses, esto fue el año 1923, y a los pocos meses les juntó la empresa, en este caso el intendente Joseito Solimeno, que hablan, hay varios pelotaris que hablan mucho de él, porque debía ser un tipo extraordinario y además un gran profesor, y era el intendente, y les dijo, bueno, los que se pongan a este lado de la línea se quedan en Cienfuegos y al otro lado se van para Miami. Entonces parece ser que a los que les tocó irse a jugar a Hialeah, pues empezaron todos a llorar, ¿no? Al final eran unos chavalines, claro, eran unos adolescentes. Sí, así es. Y bueno, es que viven, es como una gran excursión, ¿no? La que viven estos chavales. Yo cuando repaso la historia del frontón de Hialeah, por un lado pienso, bueno, pues qué precario era, ¿no? Y cómo se iban tan críos por ahí, bueno, aquellos años. Y por otro lado, hay muchísimas cosas que me llaman la atención de, bueno, que no han avanzado. Te quiero decir que qué modernos eran, pues cómo trabajaban con la prensa, cómo utilizaban la música en los shows, que luego hablaremos. Bueno, cosas que ahora casi estamos llamando revolucionarias, ¿no? Sí. Que ya se hacían en 1924. Y como decía, viven en una constante excursión. Están muy vigilados por sus mentores. Estamos hablando de Joaquín Urrestarazu, que su hijo también va con ellos a Hialeah y debuta y hace de padre, pues, de su hijo y de los 13 chavales que se van a Hialeah. Y luego también, pues como has comentado, Joseito Solimeño y también Román Beloki, que fue un grandísimo pelotari en la época de Argentina, ¿no? De Chiquito de Eibar, etcétera, que él está de intendente en el Habana, Madrid, y luego está muchos años de intendente de las raquetistas, y todos hablan bien también de Román Beloki, también de las siestas que se pegaba, pues, de juez en el cuadro 4. Hay una anécdota muy jugosa que cuenta Guillermo sobre esa historia. Pero bueno, vamos a avanzar un pelín y sí. Ya llegan a Hialeah. ¿Cuántos pelotaris puntistas? Porque comentas pues que también les acompañan, sí, las raquetistas. Eso es. De hecho, el primer partido de pelota profesional que se juega en Florida lo juegan mujeres, es un partido de raquetistas, y la primera quiniela que se juega en la Florida profesional también es de raquetistas, y son 9 raquetistas que están jugando en La Habana, Madrid, que se mueven allí.
es verdad que se desplazan y todavía el frontón se está terminando. El frontón se levanta en un tiempo récord, es en 2 meses prácticamente, con un sistema moderno de luz para la época y capacidad de 3.600 espectadores. O sea, ahora se nos llena la boca que si entran 2.000 personas en Guernica, y hace 100 años hicieron allí un frontón. Bueno, ni qué decir, pues el Laura Quad de Argentina, etcétera, pero también en Florida el primer frontón ya era el doble de la capacidad prácticamente el de ahora en Guernica. Y luego el frontón es bastante austero, parece casi más, no sé, pues un gran hangar, diría. Tiene una publicidad, bueno, escrito con letras muy grandes, Hayala, y luego por la parte de atrás pone Spanish Ball Game, porque es que está en medio de la nada, están construyendo, digamos, las vías del tren en ese momento, y el frontón pues no es como otros frontones señoriales, ¿no? que se hacen en Madrid y Barcelona previos a estos, y también, pues yo que sé, el de México, o el propio Biscayne, que se va a hacer 2 años después, tiene otra presencia. Como digo, que es un frontón, bueno, pues bastante austero, con unas gradas superiores que todavía tienen columnas, no es como, yo que sé, pues otros frontones modernos que ya son capaces de repartir las cargas, digamos, del peso para que no tenga que haber vigas, y luego los asientos de la parte central y baja no tienen vigas, tienen buena visibilidad, y esos son, digamos, pues los asientos buenos, los que se van a pagar. El edificio además consta de una sala de baile, ¿vale? Y los fines de semana siempre hay una orquesta, entonces entre partido y partido, esto que tanto nos gusta contar ahora de Guernica y del Winter, pues entre partido y partido hay una orquesta que ameniza y la gente va al baile, y también hay un restaurante, ¿no? Entonces esos son el tipo de cosas que digo, coño, pues sí. Si esto ya lo estaban haciendo, ¿no? Además la red, utilizan la red pero solo de 2 metros de altura, ¿no? Sí, así es, y creo que hay un incidente, ¿no? Que le pega un pelotazo a una señora y bueno, ya quiere continuar, y luego tienen que, en uno de los castigos, en uno de los tantos castigos creo que le imponen a Guillermo Muchastegui, gran figura de la cesta punta y gran, bueno, no sé, personaje polémico, ¿no? Por todos lados, les toca arreglar y bueno, colocar la red hasta arriba a posteriori. Sí. ¿Los nombres de las raquetistas tienes constancia? Sí, claro, sí. Bueno, ahí hemos recogido todos los nombres. Mira, están Marichu y Josefina, que son las grandes figuras de la época, digamos que son las 2 mejores raquetistas de la época. En esa época también empieza a destacar la Bolche en Madrid, que luego se hace famosísima y en los libros de las raquetistas se habla, pero se cree que tenía más juego tanto Marichu como Josefina. Marichu es la veterana y de hecho a los pocos días, las raquetistas duran 21 días en el frontón de Hialeah, parece que no tienen éxito y se vuelven a La Habana donde tienen éxito. Pero esta Marichu incluso antes ya se retira, bueno, pues tiene 20 y tantos años, 20 y bastantes, pero bueno, en otros tiempos entonces se retira porque se va a casar y tiene que tener familia y no se compatibiliza, eran otros tiempos la actividad. Y digamos, la nueva figura es Josefina, que es Josefina Otaola Oyarzábal, y ella tiene en Hialeah 16 años, y ya es figura, digamos, indiscutible, y de hecho ella tiene luego una sobrina, Agustina Otaola, que también es figura, y ahora el frontón de Rentería lleva su nombre. Entonces es tía de Josefina. Bueno, esta Josefina Otaola de Donosti pues va a Madrid, bueno, tiene todo un periplo de frontones por el mundo y es la gran figura de este cuadro, ¿vale? Después están, como decía, Marichu, Josefina, Ángeles, Pilar, Ursinda, Angelita, Matilde, Mercedes y Gracia. Esas son las 9 raquetistas. Y esta última, Gracia, es hermano, ella, bueno, juega con el nombre de Gracia, pero se llama Josefina Sainz y Goicoechea y es hermana de Segundo Sainz, ¿vale? Gran pelotari. Famoso pelotero también, ¿no? Sí, su padre era fabricante de pelotas y creo que también de cesta, famoso pelotero, hija de ese y hermana del que fue pues una de las figuras de los años 20-30 de la cesta. Yo le daba mucha guerra a Pistón y a Ituarte, nada que ver con su juego porque creo que no remataba ni para atrás, pero hay muchos partidos destacados en los que no falla ni una sola pelota, segundo. Y aquí, en Hialeah, también da mucho nivel. Entonces, hay 2 hermanos, raquetista y puntista, que empiezan en este cuadro. También primos, como Mateo y Guillermo, y luego, bueno, pues hay muchos familiares entre las temporadas de Hialeah y Biscayne,
que están jugando. Y el cuadro de puntistas, has comentado que está el Mutricuarra Urrestarazu al frente como intendente, y sí, luego y hay bastantes Mutricuarras, como es lógico. Pues tenemos entre Mutricuarras, bueno, a su hijo, obviamente, Joaquín Urrestarazu, que después jugó en Chicago también. Este Joaquín juega, bueno, en Hialeah se hacen, yo creo que no es muy conocido este dato, se hacen 3 temporadas de Hialeah. Muchas veces se habla, no, un año que jugó el frontón, que se abrió el frontón de Hialeah. Bueno, aquí meto un pequeño palo, porque últimamente se está hablando pues del campeonato del Biscayne y tal, y se ha dicho que el primer frontón que se abrió en la Florida era el Biscayne, que no es así. También he leído un artículo en prensa, y bueno, el primer frontón fue el de Hialeah. Y como digo, se jugaron 3 temporadas, 2 años y medio más o menos de tal, con 3 cuadros diferentes, ¿vale? Y el primer cuadro, el que inaugura estos 13 pelotaris, tenemos 5 Mutricuarras, entre ellos está Mateo San Martín Aquistain. Este Mateo es primo de Guillermo, que de segundo apellido es San Martín. Luego tenemos a Iturrino, que juega muchos años en Miami, Olaveaga, Ulacia, y estos 4 más Joaquín, que es el quinto, son los Mutricuarras. Después hay bastante presencia cubana, pues obviamente como venían del frontón de Cienfuegos y de La Habana, Madrid, pues también hay chavales que van allí. Y entre ellos, Domingo Ugalde, al que le llaman de Fox, y este domingo es en 1930 es portada de la revista The Times. Que ahí es nada, o sea, no sé cuántos pelotaris, seguro que ninguno, ni cuántos deportistas habrán sido portada de la revista Times. Pero Time. bueno. ¿A raíz de qué? ¿Tienes idea de por qué salió este Ugalde portada en la revista Time? Porque empieza a haber un despliegue de frontones por Estados Unidos, o sea, no es por él como figura, pues mandan a uno, digamos, a un pelotari de la revista Time, y bueno, cae él. Pero bueno, si lees el artículo que hay dentro, habla un poco de la expansión de la cesta punta por el mundo, etcétera, y pues que es un fenómeno que viene a Estados Unidos para quedarse, ¿vale? ¿Qué jugó? ¿Partidos, quinielas, Miquel? ¿Cómo fue? De todo. Juegan, bueno, juegan todos los días. En la primera temporada son 3 meses, la segunda juegan 5 meses y la tercera temporada juegan 11 meses. Ahí es nada, todos los días juegan. Entonces, cuando están las raquetistas, primero se juega un partido de raquetistas a 20 y tantos, una quiniela de raquetistas, y después se hace una quiniela de puntistas, un partido de puntistas y otra quiniela de puntistas. Entonces, en total son 2 quinielas de puntistas y un partido. Y así transcurre hasta que se van las raquetistas, y sustituyen por otro partido más y una quiniela más. Cuando se van las raquetistas, sí, ¿traen más pelotaris? Pues muy pocos, creo que traen 4 pelotaris nada más. Entonces, bueno, aguantar 3 meses con un cuadro de 17 pelotaris jugando todos los días, yo creo que, y son críos, es agotador. Y ya la tercera temporada, que con 28 pelotaris hacen 11 meses, pues ya me parece, bueno, salvaje. Los tienen allí a los chavales todos los días jugando. Una cosa a matizar es que los partidos se juegan a parejas y las quinielas son singles, ¿vale? Y después ven que empiezan a gustar los partidos y empiezan a hacer quinielas, digamos, de parejas, ¿vale? Para los que igual no venís del mundillo de la cesta punta o estáis viendo la cesta punta ahora en partidos, en Guernica, etcétera, pues las quinielas son una especie de barrene, ¿no? Que se juega en Estados Unidos, y eso ya, yo creo que comentaste en el programa, ¿no? Hace poco, Juan Ignacio, que las quinielas vienen de Argentina, ¿no? De se Argentina, inventaron allí. Efectivamente, sí. Y luego ya, pues bueno, pasan a ser ya... pues digamos el formato común en Estados Unidos, pero es curioso que en la primera temporada ya se estaban jugando quinielas en Estados Unidos. ¿Y la indumentaria era la que posteriormente, como hablaremos, es la que utilizan en el Biscayne? No, ellos juegan con pantalón blanco y camisa blanca, que ahora nos parece la indumentaria tradicional, pero la cesta punta ni siquiera empieza así, porque en la época de los primeros frontones en el extranjero, digamos, y en esa época en Euskadi se juega con pantalón blanco, pero camisa a rayas, o camiseta a rayas, bien sea azul y blanca o roja y blanca, pero bueno, luego cambia esta tendencia y en esa época ya, en los años finales de los 10 y 20 se juega con camisa blanca y pantalón blanco,
y en el Biscayne 2 años después... Sí, a eso quería llegar, Miquel, porque se inaugura el Biscayne con gran éxito de público, pero 2 años después, al poco tiempo, por así decirlo, surge la competencia. Perdona, ¿no? ¿Decías el Biscayne o el Hialeah, dices? ¿El Hialeah se abre? Sí, perdona, sí, el Hialeah está en marcha ya, pero al poco tiempo, ¿no? Hay una historia y que la cuenta el propio Guillermo, se crea la competencia y se abre el que se llamaba el Biscayne, que es el Miami Hialeah que hemos conocido en los años posteriores, el Yankee Stadium de la cesta punta, y que todavía, aunque no se explota, sigue en pie. Sí, bueno, hay una alta tradición, digamos, ¿no? Y sí, a los 2 años, bueno, se ve que tiene éxito. Es que el frontón de Hialeah cierra, pero salvo los últimos, digamos, 3-4 meses, es todo un éxito. O sea, la primera temporada es un éxito, la segunda también, y los inicios de la tercera temporada hay llenazos. Lo que pasa es que se abre un nuevo frontón, que es el Biscayne, que es el frontón, yo creo que más longevo de la Florida, y en el mundo, digamos, en el extranjero, yo diría también, que aguanta 90 y tantos años, ¿no? Se abre en el año 1926 y aguanta hasta el 2022. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos ahí 96 años de Hialeah ininterrumpido. Y sí, efectivamente, empieza la competencia que le hace mucho daño. Pero bueno, luego si quieres desgranamos un poco, para mí, cuáles son los motivos del cierre del Hialeah y la no apertura, porque para mí hay que diferenciar un poco por qué cierra y luego por qué no abre. Yendo un poco a la competencia, bueno, pues ahí hay unos empresarios, obviamente, que ponen el dinero para abrir, pero luego también hay pues gente desde dentro que les ayuda. Volviendo al cuadro del primer digamos, de la primera temporada, como decía, había 5 multicobarras, luego hay 4 cubanos, entre ellos de Fox, que hemos comentado, Ugalde, Pedro Mir, que va a ser el gran intendente, digamos, de la historia de, bueno, uno de los grandes intendentes del Miami Hialeah, Epifanio, que yo creo que los que habéis jugado en Miami también lo habéis conocido, ¿no? Que creo que era profesor en el Miami Hialeah, y luego Óscar Almazán, que este es de Cienfuegos, bueno, pues digamos, no fue una personalidad tan destacada. También hay un par de marquineses, que están en la historia del Hialeah, pues bueno, están en todos lados. Entre ellos, Arriola, Salvador Arriola, que es una figura clave, yo creo que en el desarrollo de la historia de la cesta punta en Florida, aunque acaba sus días en México, y Azurmendi. Y por último, segundo, que decíamos, que es nacido en Madrid, aunque su padre es el pelotero el fabricante de pelotas de Pamplona, ¿vale? Y a este Arriola, que volveremos a hablar de él, Salvador Arriola, le llaman Chocolate Pie. Ya en la prensa, antes de que porque Arriola es uno de los que se van al nuevo frontón Biscayne, pues ya le denominan así Chocolate Pie por su afición a las tartas de chocolate, que parece mentira la influencia que va a tener esto en la historia del Hialeah. Y vamos a ver, están jugando en Hialeah y de repente surgen unos empresarios con la ayuda inestimable de varios pelotaris. Sí. Bueno, los pelotaris que viven una excursión, pero están vigiladísimos, o sea, no tienen libertad, es normal, no tienen pues 13, 14, 15 años. Yo creo que buen nivel de Hialeah, porque es que entrenan todos los días. Bueno, ellos comentan, para esa edad, ¿no? Ellos comentan, pues tienen los profesores siempre encima, etcétera, pero bueno, tienen los movimientos muy restringidos. Lo único que sí que les dejan, porque vienen muchísimos empresarios, como digo, en la primera temporada tiene tanto éxito, hay personalidades de todos los lados del mundo, del cine. En ese momento se está viendo en la Florida una expansión y una inversión inmobiliaria tremenda en el año 1924, y luego hay una crisis, una explosión de la burbuja enorme, que luego si quieres hablamos de eso. Entonces, bueno, a los frontones van muchísimos empresarios y sí que les dejan a los pelotaris, porque les invitan a cenar y tal, bueno, como dentro de la promoción del Hialeah, pues ese es un poco su estilo de verdad, venga, pues veniros a cenar y tal y cual. Y aparecen un día en el frontón un empresario de Donosti, de apellido Castañeda, y un empresario americano. Y son grandes apostantes, etcétera, y bueno, y se van haciendo amigos de los pelotaris. Y entre ellos están Guillermo Muchastegui, de Ondarroa, y como decimos,
probablemente uno, si no es el mejor, uno de los mejores zagueros de la historia, y Salvador Arriola. Salvador Arriola, en las 2 primeras temporadas del Hialeah, es el mejor pelotari. Aunque no gana el título ninguno de los 2 años, si cuentas los primeros puestos y segundos, que ya se hace así, Juan Ignacio, o sea, ya sacan estadísticas de porcentajes, es que parece mentira, porque miras un programa del año 2000 y pico del Biscayne Frontón y se habla de porcentajes de cuántas quinilas se han ganado, pues es increíble. En 1924 ya están así, y bueno, si sacas primeros y segundos, Arriola es el Salvador Arriola es el mejor pelotari. Entonces, bueno, entre que Guillermo es el jovencito prometedor y les invitan muchas veces a cenar. Y bueno, pues se ganan su confianza. Y a venga a ponerle tartas de chocolate y venga a ponerle tartas de chocolate. Y a los meses les dicen que quieren abrir un nuevo frontón en el Biscayne de Miami y les piden ayuda. Lo cual, bueno, para mí es una gran... No es una contradicción. O sea, por un lado van a invertir lo que sería el cambio de hora millones de dólares y por otro lado es que no tienen ni idea de pelota. Entonces necesitan de unos chavales de 15 o 16 años para que les ayuden a que su inversión de millones de dólares sea buena, ¿no? Y es, bueno, esos tiempos a mí me parecen fascinantes, ¿no? Está todo tanto por hacer en Estados Unidos que se dan, bueno, pues esas contradicciones, dicotomías, que llámalo como quieras. Y a las noches miden el frontón con pasos, les van contando pues cómo se hacen pues los programas, bueno, van un poco haciendo espionaje industrial de libro. Y bueno, y se da esa gran traición y al final de la segunda temporada pues les anuncian que se van a ir de esto. Como digo, son críos, están ahí jugando, pero también son chavales que con 12 años han dejado su casa. O sea, por un lado ahí, bueno, en la propia biografía de Guillermo, ¿no? Él dice, bueno, pues fue una traición y nos miraban mal nuestros compañeros y tal. Por otro lado, pues bueno, mirándolo con los ojos de autor, eran críos, con 12, 15 años están buscando la vida allí, están totalmente vigilados, también quieren ganar más dinero, tener cotas de libertad y no estar tan, pues bueno, pues no estar tan vigilados. Guillermo cuenta un par de anécdotas, ¿no? Nada más llegan allí, bueno, están con las raquetistas, andan ahí espiándoles, ¿no? Pues que porque las ven desnudas en el vestuario y viene el tiburón, ¿no? Por restarazo y les mete una somanta de palos y tal. Y todos los pelotaris duerman en la misma habitación. Los chicos, bueno, hay otra habitación de chicas, obviamente, y todos los días... Una especie de internado al final. Total, es que es fascinante. Y bueno, tienen que apagar la luz, ¿no? A las noches, imaginaros, o sea, eso está en medio de la nada, es que no hay una luz, apagas la luz y es... Bueno, ¿te imaginas el tiburón, un restarazo allí paseando, vigilando a la noche? Guillermo se supone que le toca al lado del interruptor la cama y le toca a él todos los días apagar la luz. Y claro, una vez apaga la luz, pues le tiran zapatillas, de todo, lo cuenta en su biografía, se tropieza con todo y no se le ocurre otra cosa que dicen, pues a mí no me rompen más la cabeza estos a boinazos. Y con un palo va rompiendo la bombilla cada noche. Dice, sí, que apago yo la luz y tal. Y al final, bueno, creo que se están arruinando en bombillas y dicen, no, Guillermo, tú a la otra cama que no vas a dormir así. Es un poco por el ambiente que hay allí, ¿no? Que son profesionales, pero a la vez es que no son profesionales, ¿no? Son dos críos. Urrestarazu agarra un rebote de 1000 demonios cuando se entera lo que ocurre, lo que va a pasar con el nuevo frontón. Les canta a las 40, pero bueno, al final... la aventura sigue adelante. Sí, bueno, así es. A ver, luego esto ocurre y digamos hacen el sorpaso, pero no hay tantos pelotaris que se van de un frontón al otro. Digamos, yo creo que hay unos 8 o 9 pelotaris que van del frontón de Hialeah al nuevo Biscayne. El resto pues viene de otros frontones. Y eso es mérito de Salvador Arriola, que le dan, digamos, teniendo 15 años, 16 años, le dan el mando y él es capaz de formar un cuadro de pelotaris también, chicopelotas, cesteros, peluqueros, o sea, se ve que es un tío muy avispado, aparte del mejor pelotari del cuadro. Luego y en su historia pues no va a ser, fue un pelotari de primera, de jugar primeros partidos, pero no, bueno, pues es uno de los ases, ¿no? Pues como fueron Guillermo, Pistón, que estaban allí en esos frontones jugando, y bueno, crean ese cuadro del Biscayne que se inaugura en el 26. Un inciso, Miquel, este Salvador Arriola, del que estás hablando, posteriormente pues se va a México, se casa y tiene un hijo, Salvador Arriola, que fue diplomático, economista y autor, entre otros libros, de Entre Robles y Ahuehuetes, legado de Euskal Herria. Y si no me confundo,
el actual director o presidente de la Liga de Fútbol Mexicana, que es Mikel Arriola, es el nieto de Salvador también. No sabía que era el nieto de él, fíjate. Sí, que también ha sido pelotari, ¿no? En el Frontón México. También, pues, a tiempo parcial. Sí. Pues bueno, pues mira, qué vueltas da la historia y bueno, pues ya te digo que Salvador Arriola es un personaje capital, una persona capital en el devenir de la historia del Jayala y de la Florida, junto con Guillermo allí comiendo tartas de chocolate y haciendo espionaje industrial. Bueno, ya le tenemos a Salvador, ha confeccionado su cuadro con su pelotari, incluso peluquero también, intendente, y aparecen en Miami, pero la cosa pinta mal. Bueno, es verdad que, pues como pasa siempre, ¿no? Que van a hacer un edificio nuevo, es que un frontón tampoco es moco de palo, hay que hacer un tremendo edificio. Cuando se anuncia que se va a hacer el frontón Biscayne, no solo es un frontón, es un centro de convenciones. Otra cosa que hacen muy bien, bueno, Jayalea copia mucho, o sea, el Biscayne copia muchísimas cosas del frontón de Jayalea que hace muy bien. Bueno, le roban hasta la orquesta, Juan Ignacio. O sea, la orquesta de Cecil Carbonell que toca en la segunda temporada de Jayalea se la llevan al Biscayne. O sea, es una... Y bueno, hay una guerra de medios muy curiosa también porque al inicio en la tercera temporada del Jayalea se adelanta su inicio en previsión a que va a abrir el Biscayne, ¿vale? Otra cosa común ahora, la segunda y tercera temporada del Jayalea se van a abrir en Thanksgiving. ¿Te suena esto, no? Sí. Juan Ignacio, ¿qué es lo que hace ahora mismo Dania? ¿No? Se abre la temporada en Thanksgiving. Pues bueno, lo anuncian para Thanksgiving. En la tercera temporada, sin embargo, como saben que se va a abrir el Biscayne, dicen que a finales de año adelantan y empiezan la temporada en agosto. Y en los medios empiezan a decir que no han renovado a ciertos pelotaris. Ya sabemos quiénes son, precisamente, bueno, los pelotaris de la tradición, llámalo así, que a mí no me parece tradición, pero bueno, porque nos entendamos. Empiezan a decir que no les han renovado por bajo rendimiento y tal y cual, que es falso, porque son de los mejores pelotaris del cuadro. Y ya empieza ahí pues una guerra empresarial, ¿no? Entre ellos dos. ¿Qué pasa con el Biscayne? Que se retrasan las obras. Y entonces los pelotaris entre ellos Guillermos y demás, pues están metidos allí en un hotel esperando a que terminen las obras y con una incertidumbre el carajo, ¿no? De si habremos hecho bien o no habremos hecho bien o qué va a ser de mí, ¿no? Si me voy a tener que volver a Ondarroa o a Marquina con el rabo entre las piernas. Y allí pasan una temporada larga con un frontón que tú me comentabas, lo bautizan en el Hotel Handaló, ¿no? Handaló, sí. Hay una anécdota curiosa porque Handaló, que es comer y dormir, ¿no? Porque no hacían más que comer y dormir y jugar a béisbol o, bueno, entretenerse. Hay una anécdota que me contaban que en Berriatúa Salvador Arriola es de Marquina, de origen marquinés, pero un hermano suyo que también jugó, pero luego sufrió una enfermedad degenerativa, o bueno, que se quedó inválido, fue secretario del Ayuntamiento de Berriatúa durante muchos años. Entonces, en su tiempo, pues para acomodar la vivienda por su incapacidad, construyó un chalet. Y hablando con su hermano, con Salvador, qué nombre ponerle y no ponerle, y le dijo, ¿por qué no le pones Handaló, ¿no? En honor a las vicisitudes que nosotros pasamos en Miami, el otro. Y ahora, de hecho, hay junto al restaurante Arriola en Berriatúa, hay una casa, chalet, que se llama Handaló, y viene de ahí. Pues no sabía, ya una vez si paso por ahí ya tengo curiosidad por ver la casa chalet. Sí sabía que el hotel donde estuvieron, digamos, en Miami... Y ahí cito la fuente, que es Lander Izaguirre, el periodista que me lo comentó. Pues sí. Pues en la tercera temporada, por contar algunas anécdotas, que ya estamos contando unas cuantas, pero hay un pelotari, realmente viene a la segunda temporada del Jayalea, pero después hace el sorpaso, que es Gárate. Y lo digo ahora porque les están haciendo un homenaje en Villabona a 3 pelotaris que ganaron el primer oro olímpico. Y justo está ahora en los medios. Pues Gárate estuvo tanto en el frontón de Jayalea como en el Biscayne, que era un campeón olímpico de la época. Sí. Se construye, sí. Y como te decía, pues es uno de los que se van también al esto. Y bueno, se abre el Biscayne y se da la particularidad de que de Miami Beach para ir a Hialeah hay que pasar por donde está el Biscayne primero.
Entonces, según cuenta Guillermo, a todos los coches que iban allí hacia Hialeah ven las luces y ven todo ese montaje que en un nuevo edificio, Hialeah también, y la gente frena y se mete en el Biscayne. Entonces ahí, claro, la ubicación también le perjudica al primer frontón. A ver, el frontón del Biscayne, el de Miami Hialeah, está mucho más céntrico, está dentro de Miami, el otro pues tienes un tramo hasta allí, y aparte, como os decía, que está en medio de la nada. Ahora mismo eso está edificado y es una ciudad más, pero en aquella época, pues, de hecho empiezan a organizar autobuses para ir allí, etcétera. Existen automóviles, pero no son tan comunes como ahora, ¿no? El famoso Ford T es de esa época, pero no toda la gente tiene eso, solo, digamos, la gente pudiente. Entonces sale un autobús desde Miami para irte hasta Hialeah, etcétera, y realmente la ubicación les perjudica mucho. Yo no creo que todo el mundo, creo que es parte también de la fantasía de la biografía de Guillermo, porque bueno, los anuncios que hacen empresas son impresionantes, ¿eh? O sea, la inauguración del frontón Biscayne se viene anunciando a bombo y platillo durante meses, bueno, y así se hace. Y el edificio señorial, y luego, como decía, utilizan pues para hacer congresos, etcétera, y hay tanto el Hialeah como el Biscayne, yo creo que juegan muy bien sus bazas, porque hacen eventos empresariales, piden a las diferentes empresas pues que hagan una pequeña copa, un pequeño torneo de vez en cuando que dura una semana, que es cuando pues esa empresa está haciendo allí pues una convención. Entonces, bueno, con algo de dinero que ponen sale en empresa, el nombre de la empresa, y la verdad es que se manejan pues realmente bien, que yo creo que son lecciones a aprender todavía pues perfectamente válidas hoy en día. Que se podrían hacer. Y llega el año 1926 y ocurre una desgracia, una tragedia en la Florida. Sí, bueno, ahí ocurren dos desgracias importantes para el mundo de la cesta, y es que en julio de 1926 se prohíben las apuestas, y en agosto de 1926 hay un huracán tremendo, pero tremendo, es uno de los grandes huracanes de la historia de Estados Unidos. No te iba a decir como el de Nueva Orleans y tal, pero no, o sea, acaba con mucha gente. No sé si hay más de 300 muertos, miles de desaparecidos, heridos, etcétera. O sea, ahora con la Dana de Valencia, que estamos sensibilizados, pues son, digamos, es un desastre aún mayor que el de la Dana en cuanto a impacto en vidas. Y luego os tenéis que imaginar, eso estaba en pleno desarrollo, o sea, la construcción de aquella época, etcétera, los edificios acaban arrasados, y entre ellos pues ambos frontones, el frontón de Hialeah, que ya ha cerrado, o sea, cuando se prohíben las apuestas, ya llevan 11 meses de temporada y les ha salido la competencia y están los pelotaris agotadísimos, deciden parar. Y dicen, bueno, pues la temporada llega hasta aquí, la tercera temporada, que son 11 meses. El frontón del Biscayne sigue y llega el huracán. Y con el huracán pues hay unos destrozos, o sea, se quedan sin techos los frontones, y bueno, aparte que pasan 3 días del terror, o sea, no nos podemos imaginar. Guillermo lo cuenta, pero lees anécdotas, la prensa, o sea, de hecho solo hay portadas de prensa esos días de agosto, porque ni siquiera se escriben artículos, o sea, es el total desastre en Florida. En Miami se declara pues la excepción de como se dice, bueno, pues estado de excepción, etcétera, y bueno, no hay bajas entre los pelotaris, pero pasan 3 días encerrados en el frontón, que es donde viven. También los del Biscayne viven en el frontón con una hambre de la leche, sin poder beber agua. Salen los pelotaris desesperados buscando ayuda, paran un coche y andan por ahí. Bueno, es toda una aventura, y todos salen, pues bueno, no hay ningún herido dentro del mundo del Hialeah, pero es un huracán, bueno, con consecuencias devastadoras, y ponen de hecho a los pelotaris a reconstruir el frontón. Es que es tremendo lo que pasa en ese huracán, y coincide que empieza una crisis también inmobiliaria total, se pincha la burbuja y viene una crisis enorme que después va a enganchar con la crisis del 29. Pasa años, sí, pues muy malos en la época de Florida. Ocurre que después del huracán y reconstruir el frontón, ya nada es lo mismo en el Biscayne. El ambiente era triste, el público no acudía, incluso... Está cerrado unos meses, y creo que a los 2 meses consiguen reabrirlo, pero es que el dinero tampoco fluye, claro. La gente no está para...
Y a gaitas, como estás diciendo ahora. Los mismos pelotaris pues se dedican a hacer propaganda, a vender boletos, o sea, a intentar atraer a la gente como sea. Y Guillermo y unos cuantos ya se marchan de allí, ya dejan Miami y se viene, en su caso al menos, a jugar aquí al Urumea de San Sebastián, que es ese año se inaugura el frontón. Bueno, Guillermo no sé si no se va a Nueva York, se escapa ahí en una aventura, porque es un pájaro del carajo y que me hace mucha gracia, pero si me lo hace a mí, de hecho dice, bueno, él en la biografía cuenta que él no ha ido allí para trabajar, a construir, a la construcción, y que él no va a estar reconstruyendo el frontón. Sí, porque ahí por lo visto el gobierno americano les dice a cada particular pues que se reconstruyan su casa y obviamente pues luego les pagarían, ¿no? Y en el frontón también los propios pelotaris se tienen que poner el buzo y empezar a trabajar de albañil, y es cuando Guillermo dice, yo vine aquí a jugar a la pelota, no a hacer de peón albañil. Entonces, y él dice que se va a Euskadi, que está fatal, que está mal de ánimos y tal, y que se va a ir a Euskadi, y muchos compañeros les dan cartas para entregar a su familia, dinero también, dinero, y el tío se va a Nueva York con unos gángsters que ha conocido en el frontón, pues a Lampa. O sea, él lo que quiere es dejar de ser pelotari y convertirse en gángster, y se va a Nueva York con la pasta y las cartas de todos. Jugada que le sale rana, y tiene que volver con el rabo entre las piernas. Escoltados por dos policías en tren desde Nueva York a Miami otra vez de vuelta, o sea que ahí se acaba su carrera como gángster. Sí. Bueno, y será entonces cuando ya se viene a Euskadi y empieza a jugar en el Urumea, y luego más tarde ya se le contratan para La Habana, en Barcelona, La Habana, etcétera, etcétera. Al final Jaialía sucumbe a la crisis, a la competencia, Miquel. Sí, yo creo que como he comentado antes, para mí hay los motivos del cierre, que es el agotamiento de la temporada, la prohibición del juego en julio y la competencia, que efectivamente le hace daño. Pero ellos anuncian que van a volver a abrir. O sea, de hecho se iban a hacer reformas, etcétera, y así cierran la temporada. Claro, ellos no prevén el huracán ni nada por el estilo. Entonces, de repente con el huracán se estima, pues no sé, si el frontón ha costado construirlo 150.000 euros o 200.000 euros de la época, que serían, yo que sé, al cambio, no sé, entre 5 y 10 millones de euros, se tienen que gastar casi la mitad en reconstruirlo. Y dices, coño, con la competencia que tengo ahora, tal o que sea, pues yo creo que pues lo valora, ¿no? Entonces, pues por un lado está el huracán, por otro lado está la competencia, luego está la crisis económica que hemos dicho que viene, porque hay una burbuja inmobiliaria ya que empieza a ser difícil pues la venta de terrenos en la zona, cuando había sido pues un boom, ¿no? Desde el año 22 hasta el 26. Y luego los mismos empresarios van a abrir el frontón de Nueva Orleans y Chicago. Y creo que ya tienen otros proyectos empresariales jugosos, y ahí dicen, bueno, pues no vamos a reabrir el frontón de Jaialía. Hay que poner en contexto, Miami en esa época tiene 200.000 habitantes, Juan Ignacio, o sea, y ahora tiene 6 millones, pero que no sé si da para dos frontones en pleno funcionamiento allí y las apuestas. Y luego está la falta de pelotaris, que es otro punto. O sea, ahí están jugando con chavales, es que tampoco hay pelotaris profesionales, están pues desplazados por Brasil, Argentina, México, etcétera, digamos las figuras, y en La Habana, que están los mejores pelotaris. Eso es la falta de pelotaris, que como dices tú, Brasil, La Habana y demás, y el año 29 se abre Shanghái también, y el frontón, el Jaialía de México, que de hecho Salvador Arriola y también Guillermo, que estaban jugando en La Habana, son contratados a base de talonario para ir a jugar a México. Sí. Ya te digo que en el año 26 en Florida hay 60 pelotaris jugando, O sea, en los dos frontones hay 2 cuadros completos de 30 pelotaris. Para abrir Nueva Orleans, Chicago, pues tiran pues también de esos pelotaris. O sea, el cuadro de Nueva Orleans pues son todos o del frontón de Jaialía o de Cienfuegos y La Habana. De hecho, para abrir Jaialía tienen que cerrar Cienfuegos. Entonces, no da para más, y la competencia yo creo que sí les hace obviamente mucho daño, pero creo que es también, pues nunca mejor dicho, ¿no? La tormenta perfecta de un montón de cosas que se dan a la vez, y al final, pues no reabre el frontón de
de Hialeah. Y además, como dices, estamos en la antesala de la Gran Depresión, ¿no? Es que asoló Estados Unidos y gran parte del mundo, que la economía se vino abajo el año 29. Sí. Entonces esa tormenta perfecta se da y da la impresión de que hay un lapsus, que el frontón, el Biscayne, se sigue jugando, y es cuando Richard Berenson con un socio suyo, un tal Jacobs, se hacen las riendas del Miami Hialeah, y es cuando empieza el auge o una nueva era con Pedro Mir como intendente. Sí. Así es. Es que la historia del frontón de Biscayne tampoco es todo de bambalinas. Y creo que Charlie Urizar, cuando lo entrevistaste, ¿no? Que decía, no, pues cuando jugaba allí mi padre, es que el Biscayne no era el mejor frontón, como ha sido después, ¿no? En la época de los 70, 80, 90 y 2000. Era un frontón también más modesto, porque las pasaron canutas, hasta que los Berenson... Y que comentaba que su padre decía que el único sitio en su carrera donde tuvo que cocinar y demás, porque hasta entonces pues siempre habían vivido con servidumbre. Claro. Sí, ya en China, en eso es, pues ya no te digo. El mismo Pedro Mir también cuenta en una extensa entrevista que le hacen después de retirado que en esa época de Miami, como dices tú, en Hialeah, todo eran unas ciénagas y demás, y compraron terrenos casi regalados y los volvieron a dejarlo porque los impuestos les costaba más que el posible retorno de esas tierras, ¿no? Para que nos hagamos una idea de en qué zonas se abrió el frontón. Bueno, es que vive momentos fascinantes, ¿no? De la historia de de Estados Unidos, con pues eso, la prohibición del alcohol, la Gran Depresión, el boom, tal, es una pasada. Hablando de Urizar, no sé si es su padre o su tío que juega la primera temporada del Biscayne. Otra cosa que parecía nueva es hacen un torneo de quién va a tirar la pelota más lejos, y gana Urizar. Con un lanzamiento de 130 metros, porque creo que en el primer Winter Series, o no sé si fue en el segundo, hicieron allí en la playa un lanzamiento de pelotas, y no sé si Lequerica fue el que ganó el lanzamiento más lejos, pero bueno, pues en 1926 ya se hizo algo así, y esa, digamos, esa prueba la ganó Urizar. Jugaron padre y tío allí, no sé quién de los dos, porque bueno, tampoco viene el detalle de los nombres, pero uno de ellos ganó esto. Y en 1926 también, en el Biscayne, el pelotario Urbieta sufre un pelotazo que le rompe el cráneo. Este Urbieta es después... un saludo a los amigos de Durango, que suele decir que contemos anécdotas de ellos. Este Urbieta es después profesor en Durango. Yo creo que tú le conociste, ¿no, Juan Ignacio? Sí, por supuesto que le conocí. De origen de Marquina, pero estaba casado con una rusa blanca. Pavía jugó en Shanghái y se casó con una rusa, de las que hubo una emigración masiva después de la Revolución Rusa, gente que, pues de ideología más centro-derecha, se exilió en Shanghái. Había una colonia muy importante, y una de las muchachas que vivía allí pues se casó con este Urbieta, que la mayoría de los pelotaris que tenemos cierta edad y pasamos por el Ezcurdi le recordamos a Urbieta. Era más muy simpático, y al menos esa es la impresión. Pues fue una historia con final feliz, porque le pegó un pelotazo tremendo. Está creo que unos meses retirado. Se recupera, y en el primer partido que juega tiene un desvanecimiento en la cancha, y le retiran del cuadro porque no puede, y se viene a Euskadi, y bueno, ahí hay una incertidumbre de si va a poder volver a la pelota o no, y al final vuelve a jugar a pelota. Pero bueno, ¿cuántos casos había en esa época que se jugaba sin casco? Bueno, pues de ojos perdidos, tremendos golpes en la cabeza, etcétera, y uno de ellos Urbieta, que ocurre en la primera temporada del Biscayne. Una historia fascinante, Miquel, la de los comienzos del Hialeah en el sur de la Florida, que ha durado, todavía sigue activa la actividad, no tiene nada que Así ver es. Con lo que el otro día estuvimos contando frontones, sí, ¿no? Contabilizabas 26 frontones, Miquel. Sí, 26 ha habido, con un promedio de 20 años, no llega a 21 años por frontón de actividad, explotación. Así es. Sí, y quedan dos abiertos, que uno es el de Dania y el otro es el de Magic City. Yo pienso que este frontón, ya lo hablamos en algún otro episodio, se parece más en dimensiones probablemente al de Magic City que
al de Dania o al de Guernica, también leyendo las crónicas de las pelotaris, rebotean constantemente en el frontón. Yo dudo que sea un frontón larguísimo, y luego pues bueno, dice que los cuadros vienen de La Habana a Madrid, que es un frontón corto, etcétera. Es mi teoría, pero bueno, me la defiendo, sí. Como se dice. Y luego lo fascinante para mí es, bueno, por ejemplo, en 1926 el uso que hacen de la prensa. O sea, hay una biografía de los pelotaris cada cierto tiempo. O sea, ahora vemos cómo hacen estos vídeos pequeños, etcétera, en televisión, pero ya hacen ese tipo de cosas manejando, pues bueno, muy bien la prensa. Y bueno, pues te quiero decir que por un lado es fascinante, ¿no?, lo destartalado que es aquello, y por otro lado, pues bueno, pues en otros casos pues quizás pues seguimos utilizando los mismos métodos. Para mí es un frontón clave. Creo que es interesante también saber que ahí hubo, pues eso, 19 meses de pelota ininterrumpida. Todos los días jugaban, a las 8 de la tarde, todos los días. Hay una época que en domingo les prohíben jugar por temas religiosos, etcétera, pero bueno, se juega, yo creo que muchos partidos, y miles de quinielas se juegan en ese frontón, miles de quinielas. Y bueno, ahí está esa historia breve pero intensa, y ya te digo, duró bastante más que muchos frontones de la historia a lo largo y ancho del planeta. Eskerrik asko, Mikel. Si quieres añadir algo más o lo dejamos en este punto, yo creo que pues cualquiera que tenga algún dato que lo comparta. Como decíamos antes, bueno, que creo que es importante el rigor histórico, y si hay alguna cosa que dices, mira, pues esto no fue así o tal, bueno, pues escribir, pues donde tú sueles colocar los programas, Juan Ignacio, pues en Facebook o en Instagram, etcétera, cualquier comentario, corrección, pues será bienvenida. Tenemos un montón de información recogida también. Bueno, son casi 300 páginas pues bueno, de crónicas, fotos muchísimas, etcétera, que bueno, aquel que tenga interés, pues se comparte gustoso a cualquiera del mundillo. En conocer ese legado tan maravilloso que ha sido la historia del Jai Alai. Así es. Muy bien, Mikel. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Seguiremos en contacto. Y muchas gracias a los que nos habéis escuchado. Yo pienso que es algo muy interesante y necesario, porque si queremos llegar a algún sitio tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y eso me parece a mí fundamental en el tiempo en el que vivimos. Bueno, pues nada, hasta la próxima, y eskerrik asko a todos.